días, bienvenidos. Aquí estamos iniciando una semana en Marbella Radio, en este programa que se llama precisamente Ahora Marbella. Una semana que nos va a conducir directamente al 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, o para quien lo prefiera, el día de Halloween, porque ya se sabe que la tradición de Halloween que vino de fuera hace ya años, pues ha terminado por casi imponerse a la nuestra tradicional de Todos los Santos. De cualquier manera, estamos todavía rehaciéndonos de ese cambio, de ese choque que cada cierto tiempo se produce, que es el cambio horario. Esta vez nos regalaron una hora, por lo cual parece que se lleva un poquito mejor. Pero esto del cambio horario en algún momento terminará, dejará de ser, y entonces entraremos en otro debate, que será si eres del aire o si eres de malla, es decir, si eres del horario de verano o del horario de invierno. No sé yo, habrá que debatirlo. De que todo esto suene y se vea se encarga Cristóbal Ruiz. Cristóbal, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paco? Un placer comenzar esta nueva etapa contigo. Bueno, veo que traes una bufandita, una bufanda de punto. Una bufanda de punto, sí, para el frío. Pues yo creo que ya empezará a llegar un poquito de frío porque estamos avanzando en el otoño. ¿Tú eres de verano o de invierno? Yo sinceramente soy más de proinvierno. Me gusta que amanezca antes porque soy más de madrugada que de trasnochar. Ya. Entonces, que se haga de noche pronto me da un poco igual, pero que por la mañana me levante y sea de día, la verdad que mola. Yo decía antes que esto es como ¿eres del aire o de Amaya? Que es la otra pregunta, ya no se pregunta ¿estudias o trabajas?, sino si eres de una o de otra. Pues de música no te podría opinar, porque no sigo mucho la trayectoria de este grupo. Ni yo. Pero bueno, son dos voces parecidas, al final siempre el drama es lo que nos mueve, que haya dos personas peleándose por algo es lo que mueve esta sociedad, y siempre habrá, si no en un grupo, en política, si no en el tiempo, si no algo pues sacaremos. Nada, que no falte la polémica, que de eso se trata, que nos guste una discusión más que un tonto un lápiz, que se decía anteriormente, aunque eso de hablar de tontos y de lápices hoy día no es correctamente político o políticamente correcto. Bueno, pues de cualquier forma, bienvenidos. Se nos puede seguir por radio en directo, se nos puede seguir en streaming y también en diferido en televisión. Por la tarde tienen oportunidad de escuchar y de ver este programa. Vamos a empezar sin más dilación, recibiendo a la primera persona invitada que nos va a hablar habitualmente de literatura, de libros. Ella es Encarnación Urbano, es escritora, es diseñadora, decoradora, una persona que lleva publicada 2 novelas que forman parte, pues yo diría que ya de lo imprescindible, de las obras imprescindibles sobre la historia de Marbella, concretamente del siglo XIX, del tránsito del siglo XIX al XX, Marbella hacia el horizonte. Encarnación Urbano Ortiz. Encarnación, bienvenida. Muchas gracias por llamarme, Paco. Gracias. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros. ¿Cómo van los libros? ¿Ha funcionado Pues, bien? Bueno, los libros me tienen más o menos contenta. Los 2 escritos de Marbella me tienen más o menos contenta por la información que me suele dar de vez en cuando Andrés. Estoy con el siguiente, que no tiene nada que ver con Marbella, ni tampoco con a nivel histórico, pero sí es un libro que puede mover los pensamientos de la gente. Es decir, literatura lúdica pero útil también. Sí, para que la gente piense. Pero que piense, ¿por qué? Porque está a través de los sueños. Y a través de los sueños voy metiendo cosas de lo que está pasando actualmente y de que tenemos que reflexionar sobre lo que queremos llegar a ser como seres humanos o como piezas que los demás dominan. Encarne, ¿estos son tiempos de sueños plácidos o de pesadillas? Bueno, aquí tenemos unos sueños que quizás nos rescatemos en esos sueños plácidos, que son pocos, pero realmente lo que en la vida totalmente de vigilia, lo que estamos empezando a sentir unas series de vértigos y de contratiempos, porque se está levantando muchos enfrentamientos entre las personas debido a la geopolítica y a la política en sí. Eso por esa pieza. Bueno, yo te dije, ¿te quieres venir los lunes a un programa en radio y en televisión para hablar de algún libro en concreto, de algún autor, hablar de literatura? Y tú inmediatamente dijiste sí. Sí. Yo voy. Y propusiste
un libro de George Orwell que se llama 1984. ¿Por qué? Pues precisamente porque este libro, al leerlo yo, lo he leído en 2 ocasiones, hace unos 20 años, y luego lo leí este verano, a principios de verano. Y este libro, este hombre fue un gran visionario de lo que pudiera ser el futuro en las formas de vida que pudiéramos tener. Entonces, este libro lo veo, aunque se escribió en 1949, lo veo muy actual, y quizá más actual lo veremos dentro de unos años. Porque por cómo ve él la política y cómo siente él, cómo están los pueblos. Entonces, él, su lucha a la hora de escribir este libro fue más bien por su hijo y por la generación que correspondía a su hijo. Pues como un aviso, ¿no? Como diciendo, cuidado. Siempre que se habla de distopía, de novela distópica, siempre se pone como ejemplo esta obra de Orwell. Sí, este es uno de los que se pone como ejemplo, el mayor. Este hombre, la verdad, con este libro yo recomiendo a la gente que si no lo ha leído y quiere saber qué pensaba este hombre en esos años y cómo está ahora la sociedad, va a llegar a ser un símil de lo que fue y lo que podemos llegar a ser. Bueno, antes de 1984, 1945 creo, o 44, sí, publicó una novela breve que se llama Rebelión en la Granja, que es otro emblema dentro de la literatura. Sí, sí. Es también distópica, porque refleja, él se mete en una granja, en una especie de fábula con los animales de la granja, pero lo que es realmente es una especie de crítica a lo que fue la Revolución Rusa y el comunismo de la Revolución Rusa. ¿Qué pasa? Que todo se quedó luego en un coger el poder, ir hacia el poder. Entonces es muy interesante también esa novela. Cuando en los años 80 se empezó en televisión El Gran Hermano, pues mucha gente se preguntaba, ¿eso de Gran Hermano de dónde viene? Ese vigilante supremo, ¿eso de dónde parte? Pues parte precisamente, fue Orwell el que tuvo la idea, porque en este libro de 1984 habla del hermano mayor, que es el supremo, el que gobierna en Oceanía, que gobierna en Oceanía porque él divide el mundo en 3 partes. Uno es Oceanía, la parte de América que tenemos ahora, otro era Euroasia. Luego quiero comentar sobre algo de esto, de Euroasia, cómo está ahora mismo. Bueno, ahora mismo Euroasia. ¿Qué está pasando con Europa? ¿Cómo se está defendiendo Europa? ¿Dónde va a quedar Europa? El mundo asiático está acaparando totalmente nuestra economía, que eso es por ahí por donde han empezado, pero luego puede dar zarpazo y dominarnos. Entonces, pero ya no solo a Europa, sino también a toda la parte occidental. Y en este libro refleja mucho las guerras que hay con Oceanía y con Euroasia. ¿Por qué? Porque ya Euroasia está dominada por los asiáticos. ¿Qué tenemos ahora? América con China. Todo lo que hay a nivel comercial con los aranceles y todo eso. Entonces todavía este libro, dentro de a lo mejor 20 años, todavía estará actual, porque puede dar la clave de lo que puede pasar dentro de 20 años. O sea, ¿tú crees que efectivamente en la actualidad el mundo se divide en 3 bloques? Grandes bloques? Sí, prácticamente puede dividirse en 3 bloques, porque tenemos la parte de América que tiene fuerza de potencia, sobre todo Estados Unidos, que es la antigua Roma, que es lo que pudiera ser la antigua Roma, en el poder que ahora ejerce en el mundo. Y luego está emergiendo de forma vertiginosa la parte asiática. Entre ellos tenemos nuestras fronteras con Putin, que Putin está, nada más que ya se sabe las intenciones de él. Él quiere formar otra vez la Unión Soviética o alcanzar muchos países que ahora son de Europa, tenerlo él bajo su mando. El mundo está ahora gobernado por dictadores claramente. Tenemos a Trump, tenemos a Putin, tenemos en China un dictador también, aunque digan que está votado democráticamente,
Y luego tenemos lo que tenemos en la parte de abajo del cercano oriente. Están los árabes y está Netanyahu, que eso es una bomba de relojería, como están ahora los que están gobernando ahora en el mundo. Por eso pueden que lo que van los políticos, la decepción de los políticos es que van ellos al poder y punto. O sea que el gran hermano actual tendría el pelo naranja. Sí, seguramente, ¿no? Más o menos. Porque por varios pintos que hay ahora mismo, es que son también la Biblia se va comparando también cosas con la Biblia, la llamada de cómo puede el ser humano ir perdiendo su centro, porque ya el ser humano piensa nada más en lo que, cómo los tienen las golosinas que nos tienen dado. Las golosinas que nos tienen dado es la internet, es el que tú tienes el teletrabajo porque tú tienes una hipoteca, que tú tienes tu piso, tú tienes que trabajar, tú ya desconectas de la familia porque tienes que estar con el teletrabajo para pagar a los bancos, una serie de cosas que el ser humano se está atrapando. Entonces, estos poderes lo que adquieren es eso, que la persona no piense, sino que esté dominada por ellos. En este libro refleja claramente lo que es el hermano mayor. El libro, el protagonista es un hombre que quiere buscar la libertad, que no le está contento con lo que está pasando. En el libro está prohibido incluso las relaciones sexuales, solo pueden estar para procrear, porque no quieren que ni siquiera se dejen llevar por otros seres, con otras personas. Quieren ellos, el hermano mayor quiere dominarlo todo. Las pantallas, habla de pantallas. Ojo, que estamos hablando de un libro escrito en 1949. Las primeras pantallas que aparecieron, que serían los primeros televisores que aparecieron, solo podía tenerlo alguna gente muy adinerada. Entonces todavía no era popular la tele. Sin embargo, este hombre ya visualizó pantallas. ¿Pero qué pantallas tenemos ahora que nos pueden controlar? El mismo Internet. Sí, además tú has mencionado como hay un intento también de un control sexual de las relaciones entre las personas. Indudablemente se condena las relaciones entre personas del mismo sexo. Todo, sí, porque este hombre era homófobo, pero bueno, en ese tiempo era homófobo la mayoría de las personas. En líneas generales, ¿qué ideología crees tú que se puede destacar como más característico de George Orwell? Él era o se identificaba como socialista. Él era socialista. Entonces yo creo que lo que se llevó es una decepción muy grande con lo que era la izquierda. Por eso se mete tanto con el comunismo. Pero él era socialista demócrata, o sea, era un socialista moderado. Y sus ideas eran así. ¿Qué pasa? Que se llevó decepciones porque luego todo se convirtió en lo que él pensaba que todo se iba a convertir en una dictadura. Entonces en una dictadura no caben partidos moderados, caben partidos totalmente autoritarios. Entonces él visualizó el mundo como se estaba convirtiendo. ¿Por qué? Por la decepción que tuvo él. Era de madre birmana y de padre británico. Que el padre tenía un cargo curioso porque era el coordinador o el director del opio. Era porque no estaba para vigilar a los del opio, ni estaba para perseguir a los del opio, no. Él era un cargo que tenía por el gobierno británico, que era entonces el imperio británico, para controlar el opio, la manufactura del opio y las ventas de opio, porque ahí tenía el monopolio el gobierno británico. El gobierno británico controlaba totalmente las ventas de opios allí en la parte de Birmania, en la parte cerca del Nepal y toda esa zona. Sí, también tenía monopolio del té. ¿Qué? Del té también. Del té también, exactamente, del té, famoso té. Bueno, un antecedente familiar, un abuelo lejano, había sido un esclavista en Jamaica. Por lo visto era propietario de miles de esclavos. Comerciaba con ellos. O sea, un abuelo de Orwell. Eso sí que para mí es sorpresa. Sí, es una cosa muy, muy, muy curiosa. Bueno, este hombre tuvo también vinculación con España, ¿no? Sí,
Sí, porque cuando estalla la guerra civil, él con sus ideales socialistas, sus ideales, vino a luchar con los republicanos en contra de Franco. Entonces se vino para acá, pero también pudo ver claramente lo que pudo ser el fascismo, porque él estaba en contra del fascismo también, él estaba en contra de los extremos. Todo lo que no pudiera ser luego una democracia o algo democrático, los extremos, todo lo que pudiera ser dictadura, lo odiaba. Entonces él ve aquí lo que es el fascismo realmente, el fascismo que tenía el franquismo, el fascismo que tenía la parte de Mussolini y Hitler. O sea, él se crió en una época bastante turbulenta, porque tuvo primero emergieron los dictadores como Hitler, como la revolución rusa, y aquí fue Franco. Entonces él fue en contra de lo que era la dictadura y se vino aquí a España a luchar con los republicanos para ir en contra del dictador. Sí, sencillamente. Esa era su lucha en ese momento, porque todavía creía él en que podía cambiarse las cosas. El pasado viernes, que se entregaron los premios de la Fundación Princesa de Asturias, la persona que recibió el premio a la comunicación, un filósofo, no sé, no recuerdo el nombre, un nombre, pues bueno, extraño, ¿no? Este hombre hizo una denuncia encendida, diría yo, y contundente y a tener en cuenta, sobre los peligros del neoliberalismo feroz que intenta imperar en la actualidad, junto con el renacimiento de fascismos, de movimientos extremos, sí, de los grupos de ultras, en el más amplio sentido de la palabra. Es un momento realmente orwelliano, ¿no? Sí, estamos en un momento bastante... ¿Por qué? Porque si se está demostrando algo, digo, en política es totalmente mundial. Si se está demostrando algo que van por el poder y simplemente por el poder, que tienen que utilizar los ideales, se utilizan los ideales. Si se tienen que poner a odiar los unos a los otros, se ponen para que se odien los unos a los otros. ¿Para qué? Para ganar votos. ¿Y qué? Para coger el poder simplemente. O sea que ya no la política se ha vuelto de una manera que ha perdido su, digamos, los líderes que quieren coger, que quieren ser votados, no van con las intenciones de arreglar el mundo para la sociedad que viene. No, lo que van es a coger el poder por el poder. Él estuvo en España durante la Guerra Civil, apoyando el bando republicano. Estuvo en Cataluña, ¿no? Sí, estuvo en Cataluña. Y escribió un libro sobre Cataluña también, sobre esa experiencia que tuvo. De la importancia que tiene en el mundo de la literatura, no solamente en el mundo de la literatura, sino en la influencia social en general, goza de un adjetivo, orwelliano, como kafkiano. Sí, exactamente, también. Sí. Alguien que se crea en una lengua un adjetivo para él, es que realmente tiene un peso específico muy importante. Fue impactante y sigue siendo impactante sus novelas, sobre todo estas dos. Llegó a escribir 12, por lo que tengo entendido, llegó a escribir 12 novelas y esta última era la número 13. Qué casualidad que después murió. Sí, murió muy poco después. En el 1950. La verdad es que hasta cierto momento se le conoció más como periodista que como escritor, sí, porque fue un periodista realmente avanzado. Sí, estuvo en La Tribuna y estuvo también estaba en otro también que era el Observatorio o el Observado, que ahí dejó él sus mejores ensayos. Ahí escribió él sus mejores ensayos. O sea, luego ya se dedicó, también como estuvo en Birmania, él estuvo cuando terminó aquí de estudiar, porque se fue, él nació allí, en la parte de allí, pero cuando la madre se vino con él y con la hija y con la hermana se vinieron a Inglaterra, y aquí en Inglaterra ejerció él sus estudios. Y luego en 1922 volvió, y ya volvió como oficial de la Policía Imperial Británica para estar allí en Birmania. ¿Qué pasa? Ese trabajo a él no le terminaba de convencer, él tenía una gran vocación de escribir y aquel trabajo no le convencía para poder combinarlo con
con la literatura. Entonces cogió y se rebeló y se vino. Eso al padre le ofendió bastante. El padre no quería que el hijo dejara el cargo que tenía. Él no, pues cogió y se arriesgó y se fue. Y volvió aquí a Europa. Y entonces ahí en Europa, cuando vuelve, en el 1933, es cuando escribe la novela Sin Blanca en París y Londres. ¿Por qué? Porque llegó a conocer la pobreza. Llegó pobre absolutamente. Exactamente. Una bohemia de pobreza. Sí. Llegó a conocer la pobreza. ¿Por qué? Porque tuvo que dejar toda la ayuda que le daban a nivel de policía, y luego también el padre, por supuesto, no quiso ayudar, ni él tampoco quiso ayudar del padre. Encarna, ¿tú crees que en la situación actual que tiene la libertad de expresión en el mundo, hoy día se podría escribir y publicar, habría muchas editoriales decididas a publicar un libro como 1984? Se podría escribir un libro, sí, podría darse todavía la libertad, porque todavía por escribirlo sí. Ahora, esa persona iba a estar por los medios en contra y en favor un montón de gente, que eso crearía una lucha para precisamente los que estuvieran en contra tratar de esa persona desprestigiarla enormemente. O sea, libertad se tiene, lo que pasa es que hay unas consecuencias, cosa que antes quizás tendría la libertad, como en los años 80, que se podía escribir lo que quisiera, podías interpretar lo que quisiera, y con la libertad por delante, las críticas no podían ir de una manera para humillarte. Ahora no, ahora si hay que humilla, si hay que ir detrás de ti, se va detrás de ti. O sea, que ahí tienes un poco de cuidado con lo que escribes, ¿no? ¿Qué explicación podríamos encontrarle a que el 21% de la población española, y dentro de ese 21% el 18% de jóvenes, digan que la dictadura de Franco fue buena o muy buena? Vamos a ver, primero que esos jóvenes la historia se la han contado de una manera. Esos chicos, en vez de estar viendo la historia a través de TikTok, en vez de ver la historia a través de los medios de internet, yo los invito a que por favor se vayan a las bibliotecas y se informen bien de lo que fue la guerra civil, de lo que fue el franquismo, de cómo se vivió luego, que afortunadamente se llegó después al final a tener un poco un clima más, pero no había libertad. Que conste que no había libertad. Los niños ahora están, digamos, hipnotizados con los medios de comunicación que tienen, que son pues precisamente lo que ven en el móvil, lo que ven en internet. Entonces es fácil manipularlos. Pero que la historia, como pasó, yo por ejemplo, mi familia vivió esa historia. Mi padre y mi madre vivieron la guerra, la posguerra, y mis hermanos, sobre todo mis hermanos los mayores, vivieron la posguerra. Mis hermanos mayores cuentan que estuvieron bien. Ahora, ¿pero por qué también? Porque eran gente, o somos gente que no nos metíamos en política. El que no se metía en política pues estaba más tranquilo. Pero esto estoy hablando ya de los últimos años de Franco. Pero que no nos olvidemos que fue una dictadura. Y en una dictadura tú no puedes pensar lo que quieres. No solo decirlo, sino que no puedes pensarlo. Hoy estamos en la época de la inmediatez, con lo cual todo lo que requiera emplear un tiempo que no sea tan fugaz, como por ejemplo la lectura, pues a veces se deja un poco de lado, ¿no? Se dice que hoy día se lee mucho más que antes, porque todo se hace, ya no se hacen llamadas telefónicas, se hace WhatsApp, hay que leer. Pero bueno, estamos hablando de una lectura utilitaria que no aporta. Y además con una cantidad de fallos muy grandes, porque ellos tienen unos métodos ahora para escribir más rápido, porque la cosa es todo que vaya rápido, da igual. Tiene que escribir un mensaje rápido, y si lo hace 3 o 4, así, un texto largo no se atreven a escribirlo. Parece que no saben, tienen que mandar varios WhatsApp. Y están dominados por eso. Y lo que tienen es que el joven, cuando se le está metiendo información, no tiene ya poder analítico. Está perdiéndose el poder analítico. No, cuidado que por ahí empezamos. Que como sigamos así, 1984 no es en esa fecha.
en las próximas que tenemos. Podemos tener dictaduras cuando menos nos lo esperemos. Ya están zarpando de alguna manera. Y el chico joven tiene que a volver a analizar, a volver a buscar él su propia información, y yo invito que la información está en los libros. Y si te metes en las páginas de internet, que sean fehacientes, por favor. No te tragues cualquier cosa. Encarna, gracias por haber venido hoy a hablarnos de 1984 de Orwell, de esta figura, de este escritor y periodista. Y la semana que viene estarás aquí de nuevo con otro libro, con otro autor o autora, y hablaremos un poquito. Exactamente. Gracias. Vale. El arte. Cuando hablamos de arte estamos hablando de muchas cosas a la vez, porque el arte también es un concepto a veces relativo. Pienso yo lo mismo, ahora me desmienten totalmente en lo que estoy diciendo, porque cuento con un experto en arte como es José Manuel San Juan. Tiene una serie de obras publicadas, por ejemplo, Vida y obra del pintor Joaquín Capulines Jáuregui, Capulines. ¿Sí? También El grupo de 9 pintores, es otra obra suya. Pintura contemporánea en Marbella, 50 nombres, sobre el arte y otras lindezas. Es columnista de La Opinión de Málaga en materia de arte actualmente. Lo fue también del Diario Sur y de diferentes publicaciones especializadas. Amigo, bienvenido. Buenos días, Paco, y a todos los oyentes de Radio Televisión Marbella. Tú sabes que yo cada vez que quiero hablar de arte o saber de la historia del arte te llamo. Se agradece, Paco, la verdad es que en eso estamos desde hace muchos años ya. Porque además tú, aparte de ser crítico, eres un crítico que eres doctor en arte. Hice los cursos de doctorado y la licenciatura, y también presenté la tesis de licenciatura, sí, así es. Yo decía antes que a veces el concepto arte es relativo. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? Pues a tenor de cómo va el arte solamente en el siglo XXI, en este siglo que llevamos, siglo XXI, pues el concepto lleva razón, Paco, es relativo porque no se sabe muy bien si va, si viene, si retrocede, si avanza. Entonces hay tantas teorías, tantos proyectos que muchas veces no sabemos a dónde agarrarnos, a dónde acudir. Yo siempre recuerdo cuando el obispo de Málaga hizo una visita a un colegio determinado y un niño le preguntó: señor obispo, ¿un obispo para qué sirve? Digo yo, ¿un crítico de arte para qué sirve? Hay varias teorías también sobre eso. Según algunos autores, sobre todo algunos pintores, artistas plásticos, dicen muchas veces que el crítico aleja la obra la obra que hacen del público. Pero yo prefiero quedarme con la opinión de que el crítico es un mediador entre el artista y el público, y sobre todo a partir de ese divorcio que ha habido entre el arte contemporáneo y el gran público, ¿no? Entonces yo por lo menos lo entiendo así. Mi papel en este mundillo del arte es acercar al gran público a esas obras que no son tan fáciles de comprender o de ver. Tú has sido también en varias ocasiones comisario de exposiciones de arte. Sí. Esa es una labor difícil y complicada, ¿no? Es complicado porque muchas veces el propio artista, claro, siempre en ocasiones se prefiere que sean otros ojos lo que vean. Si tiene que elegir para una exposición, para una colectiva, muchas veces el artista está condicionado por su propia obra y su propia mirada. Entonces es bueno que alguien de fuera no le diga, pero simplemente le aconseje: pues mira, estas obras pueden ir bien aquí, o van con tu discurso, o van con esta tesis curatorial que se llama, comisarial que se llama ahora, y entonces en ese aspecto es bueno una ayuda externa. No sé si estoy en lo cierto, pero creo que la última que llevaste a cabo era sobre tu padre, Flores, ¿no? Sí, se presentó este año en la Galería Nítido, en Nítido Gallery, y es una selección exactamente sobre temas de florales, temas de flores de mi padre, el pintor Perdiguero, como tú sabes, estuvo muchos años aquí en Marbella también, y era una parte de su obra que se conocía menos. También por eso yo estaba interesado en darla a conocer, en promocionarla para el gran público. Se conocía menos, la verdad. Claro, porque yo creo que
que los pintores han tenido siempre cierto pudor a mostrar cuando pintaban flores. Lo de pintar flores, jarrones y demás no ha estado muy bien visto. No, porque era uno de los géneros clásicos y además también en el siglo XIX era la pintura para la Escuela de Bellas Artes, en las clases que había para señoritas eran también de flores y bodegones, ¿no? Entonces, claro, hasta como un poco menospreciado ese tema. Pero afortunadamente eso ya con el siglo XX y la incorporación de todas las vanguardias, el tema de las flores ha surgido, se ha renovado también en todas sus formas y sus aspectos. Actualmente en materia de galerías de arte o de centros donde se exhibe arte, ¿cuál sería el estado de la cuestión en Marbella? Pues en Marbella ha empezado ahora en septiembre la nueva temporada otoñal, que ahora se llama Gallery Weekend, es el nombre que lo han rebautizado. Ahora hay que ponerlo todo en inglés. Sí, ahora ya todos los neologismos le vienen a todos estos acontecimientos, y entonces, bueno, yo lo tengo que decir, a mí me parece bastante paleto y cateto. Lo siento, pero soy un poco radical en eso. Es claro. No sé por qué hay que ponerlo todo en inglés. Es igual que esta expresión que yo dije, esta palabra que he hecho, curatorial, los curadores, siempre ha sido un comisario de exposiciones y ahora es un curador que viene del inglés. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y en la salud galerística de aquí de Marbella, pues se mantiene. La verdad es que ahora en septiembre, que ha empezado la temporada, ha habido cosas muy interesantes y de hecho sigue habiendo con el ciclo de Lima contemporánea, también con Chapó Olé, la galería de Fernanda Carrellado, en tanto su sede de San Pedro como en Gaucín, también Nítido Gallery, también la galería de Lía García y José Luque, también sigue haciendo cosas interesantes. Reiners Contemporary Art, que ha sido un descubrimiento muy interesante, con su magnífica sede en la Carretera de Listán, y sin olvidar, pues claro, las exposiciones del Museo del Grabado y lo que se va haciendo poco a poco en la sala del Cortijo Miraflores, como esta exposición de este jueves, de este próximo jueves que va a haber. En fin, se va haciendo cosas poco a poco interesantes, pero claro, siempre uno espera que haya algo más de publicidad, de promoción del arte en Marbella, que eso es quizá lo que ahí un poquito está fallando el tema. Bueno, además date cuenta que no suscita demasiado interés tampoco en los medios de comunicación, porque por ejemplo tú eres columnista en La Opinión de arte y es un caso un poco extraño que un periódico ceda la posibilidad de hacer una columna de críticas de arte. Sí, porque es digamos, otro columnista también muy conocido, Fernando Castro Flores, profesor universitario, también dice que somos una especie a extinguir, ¿no? Prácticamente, ¿no? El crítico de arte, porque lo que tú has dicho antes, Paco, dice, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Un poco para acercar esa obra no tan comprensible al público. Y entonces, pues por eso se deja cada vez menos espacio para esta labor de intermediación entre obra y público. Quizá venga de ahí eso. ¿El artista espera la crítica? Sí la espera. Sí, porque él quiere, una vez que muestra su obra, quiere verla recogida, alguna opinión, alguna crítica, algún comentario, en papel, también sobre todo, porque a pesar de que decidía que el papel iba a desaparecer, pero no, el papel sigue dando prestigio, sigue dando caché a los artistas y esperan que alguien escriba sobre ellos. Pero, ¿esperan una crítica sincera o esperan una crítica para salir un poco del paso, para llevarse bien con el artista? ¿Qué esperan realmente? Esperan, claro, nadie quiere que hable mal de su obra, ninguno quiere que digan. Entonces, claro, ahí hay un compromiso, pero ahí también depende de la sinceridad del escritor, ¿no? Entonces, pues bueno, hay cosas interesantes, más, otras menos, pero el artista espera algo sincero, aunque claro, esa sinceridad muchas veces implique un concepto negativo, cosa que no les gusta, lógicamente. Te voy ahora a preguntar una cosa difícil. Si es demasiado difícil, no la contestes. De acuerdo. ¿La tauromaquia es arte? Yo creo que sí. Yo no he sido, nunca me han gustado los toros, pero tampoco estoy en contra, sinceramente. No he ido nunca a una corrida de toros, pero no estoy en contra ni... Y el arte, pues sí, es una tradición que viene de siglos
y veo en esos movimientos, en esa lucha entre el hombre y el animal, veo ahí motivos artísticos, de hecho lo han visto desde Picasso hasta muchísimos autores se han dejado hipnotizar por la temática taurina, ¿no? Entonces yo creo que un componente artístico sí tiene. Claro, esto te lo preguntaba también porque en las raíces del arte mediterráneo, del arte griego, está la tauromaquia, de alguna manera, no sé si denominarlo tauromaquia o no, pero por lo menos ese enfrentamiento que tú dices entre el hombre y la fiera. Claro, eso viene también, incluso recordemos el Minotauro, también el laberinto, entonces este tiene una larga tradición, como tú has dicho, desde el arte griego, entonces eso se ha mantenido en el tiempo, pero claro, algunas voces que no son artísticas pues lo ven como un atentado, como un asesinato del animal, pero en fin, en el terreno artístico hay digamos que es como una coreografía también, claro, una coreografía que acaba en el resultado el animal o es indultado o muere, ¿no? O a lo mejor también puede sufrir el torero, nunca se sabe. José Manuel, en la actual política de galerista de las galerías, ¿hay mucha diferencia con respecto a lo que se hacía hace 30 o 40 años? ¿Ahora se le da oportunidad también a la gente nueva o ya se apuesta sobre seguro, se va con gente ya consagrada? Pues hay de todo, Paco, hay de todo porque estoy viendo sobre todo, ya me refiero un poco también a Málaga, el Ateneo, la Sociedad Económica Amigo del País, donde están exponiendo gente, artistas emergentes que se llaman, incluso de media carrera, pero sobre todo emergentes, que están haciendo propuestas muy interesantes con currículos, eso sí, currículos muy abultados que ya venían trabajando de mucho tiempo, y entonces muchos de ellos todavía no han estado en un museo, pero se acepta sus propuestas estéticas. Entonces, pues, claro, también viene la otra parte de artistas ya consagrados que entran ya en cualquier lugar, ¿no? O sea, que ahí no hay ningún problema. Pero sí, ahí sigue habiendo una apertura muy positiva hacia los nuevos talentos. Artistas que tengan un estilo parecido, por ejemplo, a Antonio López, hoy pueden triunfar. Sí, sí pueden triunfar. De hecho, han triunfado casi de la misma edad como Carmen Lafón, como Teresa Duclos, ese no hiperrealismo, porque incluso ellos no quieren llamarlo imperialismo, pero esa realidad cotidiana de las cosas sencillas, de las cosas comunes, pues de hecho hay artistas que siguen en eso. Y esa es la variedad del arte, este arte del siglo XX en el que llevamos 25 años de este siglo, donde todo tiene cabida. Desde Antonio López, que ya tiene cerca de 90 años, y con su estilo que no ha cambiado, hasta otras tendencias nuevas. Entonces, pues sí, sigue teniendo validez, claro. Bueno, has conectado casi directamente con la pregunta que te iba a hacer ahora. Tú has mencionado el nombre de varias mujeres. Parece que ya la mujer en el arte, en la pintura en concreto, no es tan invisible como antes. No, eso ya ha cambiado, afortunadamente. Desde hace ya años hay una política de revalorización y de visibilidad de la mujer como debe ser, ¿no? En su papel artista, no muchas veces como simple acompañante o simple musa, porque muchas de estas musas eran también grandes artistas, pero estaban ocultadas por su pareja masculina. Entonces, pues, hay exposiciones grandísimas de Maruja Mayo en el Centro Botín de Santander, hay muchas, por decir así a bote pronto, ¿no? Es lo lógico, es lo correcto y es lo correcto que sigan haciendo todas estas aportaciones, y de hecho en muchísimas ocasiones la mayoría de las exposiciones que hay, más de la mitad son mujeres, las artistas que promocionan y que participan en estos eventos. Justamente cuando hablamos de arte pensamos fundamentalmente en pintura, pero también hay otras modalidades, la escultura por ejemplo, pero también la fotografía. Este año en los premios Princesa de Asturias, el premio de las artes ha sido para una fotógrafa mexicana. Sí. La fotografía hace mucho tiempo que se considera arte también. Hace mucho, pero ha habido como una especie de recelo institucional y museístico para entrar esa fotografía en las grandes instituciones. Afortunadamente también está cambiando eso, y bueno, el caso de Graciela Iturbide, que ha sido el premio Princesa de Asturias, pues
lo va demostrando no solo ese premio, sino otros premios más también, ¿no? Se hacen grandes retrospectivas de fotógrafas y en general la fotografía pues sigue teniendo una recuperación enorme. Hay que recordar también, al hilo de esto, en la sede en La Coruña, de Zara, bueno, no Zara, de Marta Ortega, que también las grandes retrospectivas que hay son también sobre fotografías, grandes fotógrafos muy mediáticos, pero son fotografías que están en la sede que está en La Coruña. Entonces, la verdad es que sí, que la fotografía sigue entrando en museos y en grandes instituciones. Los museos que hace mucho tiempo dejaron de ser algo estático y ahora hay una dinámica de los museos interesante, ¿no? Por lo menos de algunos. Sí, porque ya lo dice el refrán, renovarse o morir. Entonces, pues tienen que reactualizar los contenidos, es como se dice ahora, repensar también todas las colecciones. Y no puede ser un sitio, el famoso cubo blanco, que estático, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Hay que atraer a la gente a los museos, y las colecciones, que en algunos casos son magníficas, pues no pueden estar en los anaqueles o en los depósitos cogiendo polvo. Entonces hay que recuperar toda esa obra y eso forma parte también de la vida de los museos, lógicamente. Y además también muchas veces una exégesis de lo que es el arte, de lo que es el contenido de ese museo, porque tiene importancia esa obra, ¿no? El contexto. Es que, claro, de esas colecciones también se pueden sacar muchas lecturas, muchas exposiciones de tesis que se llaman también, ¿no? Sobre temas concretos, sobre una serie de autores que están ahí y llevan años ahí ocultos o solapados, y entonces con ese material que está ahí a disposición del museo, del propio museo, pues se pueden hacer diversas lecturas, como de hecho se están haciendo pues desde hace ya varias décadas, cosa que es muy saludable para el museo y para la institución y para el público, en último lugar. La educación es fundamental en todo, la instrucción, pero también la educación, el entender, por ejemplo, aquello que se está explicando, se está viviendo en un momento dado. En este sentido, ¿tú crees que la escuela, el sistema educativo, crea realmente en los alumnos un sustrato artístico, digamos, una comprensión de lo que es la creatividad artística? Desde los últimos años en los sistemas educativos, sabes que las humanidades se están desplazando de los programas educativos. Entonces eso afecta lógicamente también al arte. Para crear ese sustrato, pues ya un poco creo que es de la labor callada individual de los profesores. También depende que interesen a sus alumnos a ver exposiciones, a intentar con excursiones, con desplazamientos a museos, a galerías. Casi también es una labor individual de ese profesorado, que muchas veces una labor que es impagada, que se sale de sus normas laborales, ¿no? Y trata de llevar a los alumnos por ese sentido, para que impregne un poco ese sentido artístico en un alumnado que también muchas veces, por la variedad de ofertas que hay de las redes sociales, de la tecnología, poco interesado en el tema artístico, ¿no? Pero esa es una labor muy dura, pero que necesaria. José Manuel, te agradezco que hayas venido, que nos hayas comentado todo esto, que se nos ha pasado rápido, rapidísimo. Rapidísimo, sí, es verdad. Yo te propongo que cada 15 días o así, no te voy a decir todas las semanas, pero cada 2 semanas o 3, te vengas por aquí y hablemos de arte. Y hablemos de autores, por ejemplo. Será un placer, Paco, la verdad, es siempre un placer volver a esta casa, Radio Televisión Marbella, y encantado hablar de arte y por supuesto, aquí estaremos. Pues la semana que viene no, pero la siguiente, si quieres, estarás por aquí otra vez y hablaremos de algún autor en concreto. De acuerdo, muy bien. Siempre es buen momento para hablar de cine, sobre todo siempre es buen momento para ir al cine, presenciar en pantalla grande con esa magia especial de las salas oscuras, y si la lente está bien y se ve bien la proyección, mucho mejor. Pero bueno, ya se sabe que hoy día se consume más cine a través de las plataformas que en pantalla grande. Y eso que hay ciertas ofertas, por ejemplo, las personas jubiladas, las personas que tienen
más de 65 años, pues pueden asistir al cine por 2 euros. Hay la posibilidad de ir por 2 euros. No hay que desaprovecharlo, los que tengan esa edad o los que tengamos esa edad. Pero si alguien sabe de cine, sabe vender el producto cine, difundirlo y hacer porque las personas se interesen por el séptimo arte, ese es Carlos Montes, conocido como el panadero peliculero. Carlos, bienvenido, gracias. Hola, ¿cómo me escuchas? ¿Me escuchas bien clarito, alto? Te escuchamos magníficamente. Vale, estupendo. Pues que anoche estuve ensayando a ver de qué manera te iba a poner el teléfono y de qué manera me iba a sentar para poder salir bien y que se escuchara en condiciones. Pues se te ve muy, iba a decir muy guapo. Bueno, sí, se te ve bueno, muy guapo. Guapo, lo de guapo vamos a dejártelo para Rouzon, Alain Delon y Robert Redford. Pues sí, Robert Redford que se marchó. Es el último de los clásicos, ¿no? Sí, el último que se ha marchado de los clásicos, es verdad. Es verdad. Ahí tienes detrás una estantería donde vemos muchísimo material, ¿no? Bueno, pues la habitación está rodeada. Está rodeada de... Tendré unas 2.000, calculo. Unas 2.000. Pero fíjate que yo últimamente para coger alguna película de aquí tiene que ser que no esté en ninguna plataforma, porque es mucho más cómodo buscarla en la plataforma ya que buscarla, o sea, eso más tiempo en buscarla aquí y sabiendo yo dónde están, eso más tiempo en buscarla aquí que en la plataforma. Bueno, tú vas a estar aquí, yo espero que todos los lunes, por lo menos todos los que puedas, para hablarnos y para recomendarnos una película. ¿Cuál es la primera? Bueno, hoy os voy a recomendar mi película preferida, como empieza el programa hoy, mi película preferida y la de Spielberg, porque poca gente sabe que la película preferida de Spielberg es Lawrence de Arabia. Cuando él la vio, fue corriendo a la tienda a comprar la banda sonora. Estuvo escuchando la banda sonora hasta que rompió el disco. Así es como lo cuenta él. Y de hecho hay muchos momentos en sus películas que le hacen un pequeño homenaje a Lawrence de Arabia. Fíjate que la restauración que precisamente la pagó Amblin, que es la productora de Spielberg, fue la que pagó la restauración de Lawrence de Arabia. Bueno, cuando hicieron la primera proyección de la restauración, tenía a David Lean, al director, al lado. Y David Lean le iba contando, conforme iba saliendo trozos de película, iba avanzando la película, le iba contando qué es lo que ocurrió durante el rodaje en esas escenas que estaban viendo. Fíjate qué manera más bonita de ver una película. Pues sí, la película es del año 1962, ¿no? Sí, aquí en España estuvieron en el año 61 rodando en Sevilla, la Plaza de España, en otros sitios más, hay un cuartel y una de las tomas más grandiosas de la película, que estuvieron un año construyendo el decorado de Ácaba, que se hizo en el lecho del río de Carbonera, en Almería. O sea, todos los pueblos de alrededor estaban viendo la toma de Ácaba, porque eso no lo habían visto nunca en Almería, en el año 61, desde lo alto de la montaña, viendo cómo iban cientos de camellos, de caballos y de todo tipo, haciendo la toma de Ácaba en el decorado que hicieron a la salida al mar de Carbonera. ¿Quién era Lawrence de Arabia? Lawrence de Arabia era Peter O'Toole. Que fíjate que Marlon Brando siempre ha tenido muy mala cabeza. Rechazó el papel. Decía que él no aguantaba un año en el desierto, decía. No aguantaba un año en el desierto. Y Peter y Omar Sharif, que era su primera gran superproducción, porque Omar Sharif era un actor, había hecho 3 o 4 películas, pero en Egipto. Era un actor de Egipto. Lo conocimos en el mundo entero a través de la película de Lawrence de Arabia, no era un actor desconocido. Y bueno, Peter O'Toole
después ya todos los actores que hay demás ya sí eran conocidos, como Anthony King en el personaje de Aouda Boutai, y todos los personajes que hay alrededor ingleses, sí, estos eran actores ya más conocidos. Parece ser que Anthony Quinn fue impuesto por la productora para que hubiese un porcentaje de actores norteamericanos. Claro, es que normalmente siempre han tenido que meter actores norteamericanos para promocionar la taquilla más que nada, porque si no, te doy un detalle. Otra película de David Lean, El puente de los ríos Kwai. En la novela de Bouillet, el personaje que hace William Holden, ese personaje no está en la novela. El personaje lo tiene que escribir Michael Wilson, que era el guionista, lo tuvo que escribir para la película, porque decían que sin una estrella americana la película no iba a funcionar. Pues anda que no funcionó. En 1957, que se llevó 5 Oscars y estuvo dándole vuelta al mundo la película por todos lados. Hizo un taquillaje horroroso. Bueno, tenemos que decir, para los que nos escuchen por radio, que aquellas personas que nos siguen en streaming o en televisión, aun cuando Carlos está hablando, pues ven también algunas imágenes de esa película que él está comentando, que en este caso es Lawrence de Arabia, que fue un personaje histórico, un personaje británico, bueno, porque fue una persona un poco indefinible, que se decía que era narcisista. Introvertido. Sí, introvertido. Bueno, pero sí, porque, hombre, tú lees su memoria, que es los 7 pilares de la sabiduría, y tiene mucha relación con de ahí es donde Robert Ball, el guionista, que era un dramaturgo y además un guionista estupendo, saca las frases magníficas que tiene la película esta, porque esta película no tiene desperdicio. O sea, aquel que la vea como yo la vi la primera vez que la vi en el Cine Liceo, porque vi en el cartel, hacía mucha calor, y le dije a mi hermano, vamos a meternos aquí, que aquí estamos fresquitos. Mira, una película de moro, una película de aventura, vamos a meternos. Pero lo que yo me encontré fue otra cosa. Además de una película de aventura y una película, la fotografía era maravillosa. Los diálogos que tenían entre los árabes, los ingleses y el Peter O'Toole, eso es una maravilla. O sea, hay frases en esta película que dices tú, bueno, pero si es que están todavía lo mismo, ¿cómo es posible que esta historia es de 1914, de la Primera Guerra Mundial, y están todavía igual? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hay una escena que tú la pondrás, me imagino, que es cuando le está diciendo el Peter O'Toole a Aouda Boutai, que es el personaje que hace Anthony King, le está diciendo, dice, pero es que los árabes, y le dice el otro, dice, los árabes, yo conozco a los obeitas, a los ari, a los somini, pero los árabes, ¿qué tribu son? Y entonces, claro, el otro se queda un poco cortado cuando recibe aquella contestación, porque esta gente en 1914 eran tribus, porque eran tribus, y es que al día de hoy yo creo que se están considerando lo mismo, que parece que son tribus todavía, pero hombre, ya ha pasado un montón de años, vamos a ir mirando un poco al futuro, ¿no? Esta película, que fue un éxito rotundo de taquilla en todo el mundo, también tuvo crítica en el sentido de que no consideraban a Peter O'Toole el actor adecuado, porque el auténtico Thomas Lawrence medía 1,65, no como Peter O'Toole, que llegaba casi a 1,90. Bueno, pero es que eso tampoco, en el cine tampoco pueden afinar tanto. Yo creo que el Peter O'Toole está magnífico en el papel de Oren. Yo también he visto otra película a otro actor haciendo de Lawrence, y no me acuerdo qué actor era un actor inglés también, pero que no estaría a la altura del zapato de Lawrence, o no sería la misma productora, ni el mismo director, ni el mismo dinero que había por detrás, porque hay que tener en cuenta que Sam Spiegel, que era el productor de la película, estaba ya harto del desierto, que por eso se vino a España, porque es que estaban rodando a 50 grados de temperatura en el desierto de ¿cómo se llama?
de Jordania, en el Wadi Rum ese que lo dicen en la película. Bueno, de hecho hay una Claro, el otro estaba harto ya de escuchar de problemas en el desierto y dice, bueno, pues nos llevamos el rodaje a España, que España, aunque hace calor, pero hace mucho menos que aquí. Pero aún así dicen que hizo tanto calor algunos días que para que no se estropeasen las cámaras le ponían toallas húmedas. Claro, bueno, toallas húmedas. Los primeros días de rodaje cuentan en el de esto de la película, ¿cómo se llama? En el tráiler. No, en el tráiler, no, La sinopsis. en el documental de la película. Cuentan que cuando empiezan a rodar la película, que era una película con cámaras muy pesadas de 70 milímetros, empiezan a rodar la película, la emulsión se caía de la temperatura de los 50 grados y tienen que traer frigoríficos de Inglaterra para poder ir guardando la película que rodaban todos los días, porque es que la emulsión de la película hacía así y se chorreaba, o sea, se estropeaba. Y tuvieron que traer un camión de Inglaterra frigorífico para poder guardar la película. O sea, fíjate qué temperatura habría ahí en los sitios donde estaban rodando. Desde luego, tremendo, ¿no? Bueno, Pero tremendo. No te iba a decir que David Lean, el director, este hombre no tenía la capacidad de contar las historias en 1 hora y media. No, pero tiempo. fíjate que David Lean tiene una filmografía maravillosa, pero aparte de tener una filmografía maravillosa, tiene esto que ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Paco Jairo? No, estamos aquí, te escuchamos. Ah, vale, que es que por lo visto me están dando una llamada por aquí. Que te has puesto un poco lateral, pero bueno, no importa. Sí, pero bueno, pero esto porque ahora, perfecto. He quitado la llamada. Bueno, pues ahora sí que nos hemos quedado. Ahora parece que nos hemos quedado sin Carlos Montes, que nos estaba hablando de esta película que él ha seleccionado, Lawrence de Arabia, que bueno, que de un director de David Lean, que fíjate, te estaba diciendo cuando se ha cortado esto, te estaba diciendo que David Lean tiene una filmografía maravillosa, pero desde la primera película hasta la última, porque es que este tío empieza en el cine en el montaje, y todos los directores que vienen después, que empiezan en la sala de montaje, tienen mucha cultura cinematográfica y después saben muy bien dónde poner la cámara y cómo rodar. Le pasó lo mismo a Robert Wise, también fue montador antes que director. Y tiene una filmografía maravillosa. Y fíjate, todas las películas de David Lean estuvieron en los Oscars, desde la primera hasta la última. Y casi todas tuvieron nominaciones. Cuando viene a conseguir, por ejemplo, 4 o 5, me parece que era, fue con la primera superproducción que hace, que es El puente sobre el río Kwai. Después hace Lawrence de Arabia y después hace Doctor Zhivago. Creo que este de Lawrence de Arabia tuvo 10 nominaciones y le dieron 7. 7, exactamente. Porque claro, es que hay que tener en cuenta que este tipo, bueno, y la hija de Ryan, que me dejaba gran película. Que tiene 5 superproducciones maravillosas y además muy bien rodadas, muy bien hechas, con muy buena música que después puedes escuchar tranquilamente como si estuviera escuchando a Beethoven o a cualquier otro clásico que quisiera, porque Maurice Jarre, las películas que tiene con que es Doctor Zhivago, Lawrence de Arabia, la de la India, ¿cómo se llamaba aquella? La de Pasaje a la India. Pasaje a la India, y la hija de Ryan, todas las músicas son de él, de Maurice Jarre. Y fíjate el disco que hace con el Doctor Zhivago, que hace un disco espectacular, Maurice Jarre. Incluso los de la Lotería Nacional le roban un trozo de la banda sonora para ponérselo a la Lotería Nacional de Navidad. Fíjate que en el reparto de Lawrence de Arabia hay un actor que ha estado en grandes películas y que rara vez se le recuerda, que es José Ferrer,
que era Claro. el Cyrano de Bergerac clásico. Cyrano de Bergerac, exactamente. O Toulouse-Lautrec en Moulin Rouge. Sí, claro. Y un actor Pero que se le recuerda poco. poco. Y tiene grandes interpretaciones. Y hay que decir también, hombre, los españoles que trabajan aquí en esta película, haciendo papelitos cortos, como Fernando Sancho, el otro que no me acuerdo nunca del nombre suyo, cuando lo tratan de violar a la Orden de Arabia, que lo tienen en el suelo, está a un lado está Fernando Sancho y al otro lado está el que hacía de cartero, no, de telegrafista, que era en la serie aquella tan famosa de Sí, ese es Jesús Guzmán. Jesús Guzmán, exactamente. Que era el cartero a mí que era de Crónicas de un pueblo. Sí. Hay actores españoles también en la película, pero vamos, con papelitos cortos. Pero hay que tener en cuenta que esto es una producción de 2 años, ¿eh? 2 años, una película de este calibre de 2 años, ahora ¿cuánto costaría? Porque esta creo que costó $6 millones. $6 millones, fíjate tú, durante 2 años. Y fíjate el decorado que construyeron en Aqaba. Claro, lo que pasa es que después recuperó muchísimo más, multiplicó. Claro. Bueno, después, yo qué sé, ya va por 100 y pico cerca de $200 millones la recaudación. Cada vez que pasa por televisión, Paganini. Porque ya esta película la han restaurado, la han vuelto a estrenar en los cines de las capitales y ya, hombre, el paso que le queda en la televisión. Suponiendo que el día que cumpla 100 años, pues a lo mejor la vuelven a estrenar en los cines otra vez. Porque esta película, con una restauración buena, digital, verla con un sonido en condiciones y en una pantalla de estas grandes, gana mucho, Gana mucho, porque las imágenes que estamos viendo que se ve de esta película en el desierto, yo no las he visto en ninguna otra película. No, está muy bien realmente esta película que tú nos has recomendado y que, bueno, en cine va a ser difícil verlo, pero no. ¿En plataformas? En plataforma está en Filming y en Amazon Prime. En los dos para mí que está. Bueno, pues ahí hay la posibilidad de ver esta obra maestra del cine, que es Lawrence de Arabia, de David Lean, que el panadero peliculero, desde la cafetería Gaspar, que no lo habíamos dicho, ya que colaboras, hombre, haz un poco de publicidad. Un poco de publicidad. Pues claro, desde la panadería Gaspar, para toda Marbella y bueno, para todo aquel que quiera seguirnos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Paco. Hasta el próximo lunes. Continuamos en Ahora Marbella. Vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, como son los presupuestos generales del Estado, que, claro, repercuten en el resto de presupuestos también, de autonómicos, locales, etcétera. Para hablar de este asunto, por supuesto, cuento con alguien que es un máximo experto en la materia. Es el catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Ortiz Calzadilla. Rafael, buenos días, bienvenido. Buenos días, Paco. Gracias, eres tan amable que siempre que se te llama vienes, y eso de que hoy nos ha llovido y todo. Efectivamente, por fin está lloviendo. Por fin está lloviendo. Bueno, la lluvia se resiste tanto como que el gobierno de España presente presupuestos. Efectivamente, se está resistiendo tanto como la ley de presupuestos. Una ley de presupuestos, ¿hasta cuándo puede estirarse? Bueno, teóricamente se está estirando. Llevamos 3 años estirando la ley de presupuestos. Consecuentemente, sine die. Lo que pasa es que no es lo más adecuado. Lógicamente, la política, no solamente la política económica, sino lo que más importante, la política social que tenga cualquier gobierno. Bueno, Rafael, como aquella película Filadelfia donde un personaje decía, explícamelo como si yo tuviese 4 años. Pues como si yo tuviese 4 años. ¿Una ley general de presupuestos qué es? Bueno, por así decirlo, normalmente se está oyendo estos días en distintas tertulias que es la ley más importante del año, de cualquier, gobierno. ¿Por qué? Pues porque aunque la gente normalmente identifica presupuestos con números, con algo muy material,
al final subyace en cada una de las leyes, o la mayoría, no todas, de las leyes que se aprueban, la necesidad de financiar las medidas que se adopten. Por ejemplo, tenemos desde hace un año aprobada, afortunadamente, la ley que se conoce la ley de ELA, de la ayuda a los enfermos de ELA. Bueno, pues llevamos un año sin dinero para los que necesitan esa ayuda. La semana pasada, sin ir más lejos, el gobierno anunció un crédito extraordinario de 500 millones de euros, de los cuales a cada familia con enfermos de ELA le iban a corresponder 10.000 euros mensuales. Pero no se han recibido. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no hay presupuestos. Y obviamente, como en el momento en que se aprobó la ley del ELA no teníamos tampoco presupuestos que contemplasen una dotación suficiente para que las familias de estos enfermos pudiesen subvenir a los gastos que les origina, pues se tiene que tirar de alguna otra partida. ¿Qué proceso es el que se sigue? En primer lugar, ¿cuál es la fecha límite en la que supuestamente un gobierno debe presentar presupuestos? Bueno, como cuestión previa, como paso inicial, hay que aprobar lo que se conoce como techo de gasto. ¿Qué es el techo de gasto? Bueno, el techo de gasto es la cantidad máxima que puede gastar el Estado en partidas que no están destinados a la deuda pública ni a la carga de la deuda, a los intereses de la deuda. Consecuentemente, a los gastos no financieros. Fundamentalmente el gasto social, que es el más importante. Sanidad, educación, dependencia, etcétera, etcétera. Y se utiliza como referencia obligatoria a la hora de preparar los presupuestos generales del Estado. Es más o menos el porcentaje máximo que puede subir el gasto público en relación al año anterior. ¿Y cómo se determina este techo de gasto? Pues se va a tomar en función de lo que incremente el PIB, el Producto Interior Bruto, o se prevea que se va a incrementar en el año al que se refieren los presupuestos. De tal forma que, mire usted, el PIB va a subir un 3%, usted puede subir el gasto en un 3%. Pero ¿qué ocurre? Que no se ha aprobado techo de gasto tampoco. Consecuentemente, difícilmente, al fin y al cabo yo siempre pongo el ejemplo de que esto es como una familia. La palabra economía, creo que alguna vez lo hemos comentado tú y yo, Paco, viene de dos voces griegas, ecos y nomos, la ley de la casa. ¿Y quién mejor que nadie entiende lo que es la ley de la casa? La ama de casa o el ama de casa. Y sabe lo que se puede gastar. Obviamente lo que tiene, y si un año le suben el sueldo, se podrá gastar en la subida. Bueno, tú has hablado del Producto Interior Bruto. Bueno, y cuando el emperador de Occidente dice que hay que gastar para la OTAN una cantidad que no existe, ¿eso cómo se hace? Pues bueno, el problema está lo mismo que ocurre con cualquier otra partida. O sea, el emperador de Occidente, normalmente lo que ocurre en Estados Unidos, afortunadamente aquí no ocurre, que si no hay presupuestos, manda a los funcionarios a su casa. Manda al motorista. No, el motorista se mandaba aquí en época pasada. Ahora lo que manda y ocurre con frecuencia en la administración, creo que ahora está ocurriendo que como las cámaras no le han aprobado presupuesto a Trump, ha mandado a un montón de funcionarios a su casa. Bueno, pues aquí normalmente se tira de otras partidas presupuestarias que en años anteriores se ha podido aplicar a otros conceptos y que este año se puede aplicar o se va a aplicar al tema de defensa. ¿Y cómo se hace el techo de gasto? ¿Cómo se diseña? Bueno, pues se calcula simplemente, por ejemplo, si en el año 2025 el techo de gasto está fijado en 195.000 millones de euros, si se prevé que en el año 26 va a subir un 3% el PIB, el Producto Interior Bruto, pues se aplica un 3% de subida y se establece el nuevo techo de gasto. O sea, aproximadamente, se dice, mire, usted tiene en el año 2025 195.000 millones, que es un 3,2% más que en el año 24. Bueno, pues ahora en el año 26
se podría aplicar en función de la previsión de subida del Producto Interior Bruto, pues un 2, un 3 o un 4%, según suba. Lo que pasa es que el techo de gasto no ha sido aprobado tampoco. El techo de gasto lo aprueba en Consejo de Ministros el Gobierno y lo pasa al Congreso para que sea validado por el Congreso. Y el Congreso no ha... Bueno, ni siquiera creo que se ha pasado al Congreso. Los presupuestos vigentes, los que hoy están en vigor todavía, ¿desde cuándo datan? ¿Quién los hizo? ¿Quién los aprobó? Bueno, hace 3 años, ¿eh? Los actuales se han prorrogado 3 veces. De tal forma, estamos en el 25, se han prorrogado en el 24 y en el 23, proceden del 22. O sea que llevamos 3 años tirando de presupuestos anteriores, con un problema, como veremos, que la subida no se ha podido producir en función del incremento de ese techo de gasto, pero se ha producido por una razón, porque ha aumentado mucho la recaudación. Por ejemplo, en IRPF, en 4 años ha aumentado un 34%. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente porque la tarifa del IRPF no se ha deflactado con la inflación. Y estamos, digamos, pagando más de lo que teóricamente habría que pagar. Bueno, eso en algún momento puede ser que alguien reclame vía judicial y cree un problema en un futuro porque haya que devolver, ¿no? Difícilmente. Sí, los temas fiscales, sobre todo, tienen que terminar ¿dónde? En el Tribunal Constitucional. Y tampoco es un órgano que esté para muchas alegrías, porque indudablemente, como tú bien dices, cualquier ciudadano que se vea perjudicado como consecuencia de que no se ha tenido en cuenta la inflación, pues perfectamente podría instar de un órgano jurisdiccional que revise las liquidaciones tributarias que se hayan podido hacer. Pero claro, eso va a terminar en el Tribunal Constitucional. ¿Basándose en qué? Pues en el artículo 31 de la Constitución, que dice que todos los españoles tenemos la obligación de contribuir al sostenimiento del gasto público basados en un sistema fiscal que se inspire en el principio de capacidad económica. Mi capacidad económica tiene que tener en cuenta la inflación, porque yo voy perdiendo poder adquisitivo año a año. Bien, teóricamente, ¿cuál sería la fecha límite para presentar esos presupuestos? ¿Cuál sería, perdón? La fecha límite. Bueno, teóricamente el día 30 de septiembre fue. Fue. No sería, fue. Que ya sí. La Constitución establece en su artículo, creo que es el 134, y además con carácter imperativo, porque está redactada en los siguientes términos. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. La expiración es el 31 de diciembre. Consecuentemente, el 30 de septiembre es cuando se da esa circunstancia, que son 3 meses antes. Y además lo dice con carácter imperativo. Y a renglón seguido, en un apartado siguiente, dice: en caso de no aprobarse antes del 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Pero claro, esto presume que los presupuestos, que la ley de presupuestos se ha presentado. Pero claro, si no se llega a presentarse, por eso ahora en algunos ámbitos de la oposición normalmente se dice: hombre, el Gobierno está incumpliendo una obligación constitucional, que es presentar los presupuestos. Claro. Debería de presentarlos, aunque no se los aprueben, debería presentarlos. Esto para el ciudadano normal, que no sabe o que no sabemos de economía ni de fiscalidad prácticamente casi nada, uno dice: bueno, el Gobierno no presenta los presupuestos porque sabe que no cuenta con la mayoría parlamentaria para que se los aprueben. Y hay grupos parlamentarios que saben que pueden tener al Gobierno cogido si no le aprueban los presupuestos. Quiere decir que lo último que importa es el bienestar económico del país o de la ciudadanía, y sí la posibilidad de seguir gobernando o de que me concedan tal cosa o tal otra. Claro, claro. Ese es un análisis muy, muy simple y muy cotidiano, ¿no? Pues sí. Sí. Lo que pasa es que, claro, el Gobierno muchas veces se pregunta: ¿puede el presidente Sánchez, en este caso, qué puede hacer para seguir gobernando? Seguir agotando la legislatura. Y claro, podría, por una parte, renunciar, o tendría, más que podría,
tendría que renunciar al grueso de su agenda social, con la repercusión en el plano, digamos, político que tiene pues, el tema de sanidad. Ahora estamos, este tema afecta más al presupuesto de la comunidad andaluza, con los célebres cribados de los cánceres de mama. Pero claro, cualquier medida que se adopte, como la que ha anunciado ya el gobierno andaluz, va aparejada con una dotación presupuestaria, porque si van a aumentar los profesionales que se dediquen a los departamentos o los servicios de radiología, eso cuesta dinero. Si van a aumentar los profesionales del departamento de ginecología, cuesta dinero. Pues por una parte el gobierno, sea uno u otro, por una parte se vería obligado a renunciar a parte de su agenda social y podría aprobar leyes que necesitan escasa o nula dotación económica, desde el punto de vista de la propaganda política. Por ejemplo, se podría meter el tema que ya se ha metido, pero que ha tenido que retroceder, la ley fijando la jornada de 37 horas y media. Eso no le cuesta nada a los presupuestos del Estado, le cuesta a los empresarios, en todo caso, o a los autónomos. Por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, eso le cuesta al empresario, no afecta a la ley de presupuestos, por así decirlo. El tema del apagón eléctrico, que hoy estaba otra vez los medios de comunicación hablando de la posibilidad de que pudiera haber otro apagón eléctrico. Bueno, las medidas que pudiera dictar el gobierno para tratar de adelantarse a posibles fallos de este tipo, el tema de fusión bancaria, por ejemplo, la oposición que ha tenido el gobierno a la fusión del Sabadell con el BBVA, o la absorción. El tema de la cotización de autónomos, que tanto ha dado que hablar en las últimas semanas. Bueno, esas son medidas legislativas que indudablemente puede adoptar el gobierno y que no tienen una incidencia tan clara en el coste, digamos, para el contribuyente. Porque al fin y al cabo el presupuesto es lo que nos cuesta a los contribuyentes el mantener las políticas que el gobierno en su momento decida. Rafael, de esta manera, una legislatura ¿hasta cuándo puede seguir? Un presidente de gobierno y su gobierno ¿hasta cuándo puede seguir sin tener presupuestos aprobados? Bueno, teóricamente podría seguir sine die. Hombre, aquí el único tema, pero esto es más de un experto en derecho constitucional que en derecho tributario, como soy yo, es lo que hablamos anteriormente. La Constitución establece con carácter imperativo que el gobierno deberá presentar los presupuestos. Y si no se los aprueban, entonces se prorrogan. Pero aquí, en este caso, es que no los ha presentado. Consecuentemente, no se está cumpliendo el carácter imperativo del artículo 134 de la Constitución. Tiene carácter imperativo, pero carecemos de alguna autoridad superior que pueda hacer cumplirlo. El Constitucional. Claro. ¿Quién tendría que llevarlo al Constitucional? Pues yo creo que lo va a llevar, en este caso, el PP. La oposición. Claro, la oposición. El partido del gobierno no va a llevarlo, obviamente. Lo llevará el PP o Vox o cualquiera de estos. Que no es una materia que puede llevarse por iniciativa popular, ¿no? No, yo creo que no. En absoluto. Tiene que ser algún grupo político que inste del Tribunal Constitucional el incumplimiento o la sanción, que en su caso correspondería a un incumplimiento establecido claramente en la Constitución y, como vengo repitiendo, con carácter imperativo. Y el hecho de que no haya presupuestos generales del Estado aprobados, ¿cómo influye en los presupuestos de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos? Hombre, las transferencias, de hecho, hay una estimación que he tomado que, de hecho, este año tanto autonomías como ayuntamientos han dejado de percibir del orden de 11.500 millones de euros como consecuencia de la no aprobación de los presupuestos del año 2025. Claro, si no tenemos un incremento, que es lo que nos señala el techo de gasto o la regla de gasto, pues obviamente es como si a uno no le suben el sueldo. Para que hablemos en términos cercanos al ciudadano. Mire usted, si a usted no le suben el sueldo y gana 100 y resulta que podría ganar 103 porque ha subido un 3% el PIB, en este caso, pues resulta que usted no va a poder tener más fondos de los que teóricamente podría tener. Y esa subida teórica
en el año 2025 ha restado de financiación a las comunidades autónomas y a los gobiernos locales, que son diputaciones y ayuntamientos, del orden de 11.500 millones. Claro, lo que tú decías anteriormente, el gasto social, ineludible, importante, está directamente atacando el denominado estado del bienestar. Claro, claro. Teniendo en cuenta que una gran parte del gasto público se dedica a esos 3-4 componentes: sanidad, educación y prestaciones sociales. Pensiones. El gran capítulo de gasto público son las pensiones en España. Y ese es un problema muy serio, porque claro, este año llevamos 20.000 millones de déficit hasta septiembre. ¿Cómo se nutre o cómo se compensa ese déficit? Nutriendo con cargo a los presupuestos del Estado. Porque la Seguridad Social tiene un presupuesto aparte. En España, a diferencia de otros países, hay 2 presupuestos. Los presupuestos generales del Estado, a los que estamos haciendo referencia, y los presupuestos de la Seguridad Social. Y tenemos un déficit importantísimo. Bueno, ahí conectamos directamente con ese debate que hay habitualmente de si el sistema de pensiones quebrará en algún momento o no. Y unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Hombre, quebrará o no quebrará, si en el momento que no tenga la ayuda de los presupuestos del Estado, o sea, por así decirlo, de esas transferencias que realiza el Estado a la Seguridad Social, aunque la gente normalmente va a decir, bueno, pero la Seguridad Social también es Estado. Claro que es Estado, pero son 2, por así decirlo, 2 canales distintos de financiación. Los presupuestos del Estado fundamentalmente, o casi exclusivamente, se nutre de tributos. Y los tributos fundamentalmente son los impuestos, porque las tasas, a pesar de la tasa ahora de basura, que también está todos los días en los medios de comunicación, es una cantidad relativamente pequeña en términos porcentuales respecto a los impuestos. Y en cambio, la Seguridad Social se nutre de cotizaciones. Yo que ya leía en uno de los medios de comunicación, pues una anécdota, que los que mueren, lo que dejan de percibir no compensa a los que se incorporan al sistema de pensiones. O sea que se daba la circunstancia de que, por lo visto, los fallecidos en un periodo determinado dejaban de percibir 2.000 millones de pensiones, pero los que se incorporaban pedían 3.000 millones. Con lo que, obviamente, ni siquiera la reposición en los niveles altos podría dar, porque claro, la reposición de los que cotizan con la incorporación al sistema, que muchos son 1.000euristas, obviamente no pagan a los que se incorporan a cobrar la pensión, que ya están en los niveles altos de pensión. Pero claro, la paradoja es que los que se mueren no le dejen el dinero a los que empiezan a cobrar la pensión. No, esto es un panorama como para llorar, ¿eh? Claro. Porque no veas, tiene hueso el asunto. Efectivamente. Bueno, ¿tú crees que el ciudadano de a pie que todos los días va a su trabajo, el que lo tiene, se preocupa de estos temas o realmente también ocurre algo así porque la ciudadanía en general pasa un poco de estos asuntos? Hombre, yo creo que aquí, y ahora que estamos en un medio de comunicación, el papel vuestro en los medios de comunicación es importante, porque obviamente hablar de temas presupuestarios, de temas fiscales, de gasto público, normalmente la gente tiene un cierto rechazo. Esto es el rollo, el aburrido, etcétera, etcétera. Pero claro, yo creo que poco a poco una ciudadanía irá madurando cuando las decisiones de votación las tome no solamente por cuestiones llamadas, entre comillas, ideológicas. Aquí la ideología es que a mí en la sanidad, la educación, la dependencia, los enfermos de ELA, los cribados o no cribados, esto funcione bien. O sea, que los servicios públicos funcionen bien. ¿Y eso dónde se materializa? Pues hombre, en una ley de presupuestos, obviamente. Si no tenemos ley de presupuestos, no tenemos aumento, porque el techo de gasto público hay que mantenerlo de los años anteriores, pues voy a tener menos dinero para políticas sociales, fundamentalmente, o culturales, o culturales, importantísimas. Y eso, pues, la labor vuestra es importantísima, Paco. Rafael Ortiz Calzadilla, catedrático de Hacienda Pública y de Derecho Tributario. Gracias por haber estado. Como siempre, muy didáctico, se te entiende todo. Se me entiende todo, pues nada. Que eso es importante porque hay algunos lenguajes que son para iniciados.
lo mejor es volver siempre al origen de la palabra economía. Ecos nomos, la ley de la casa. La ley de la casa, eso se entiende muy bien. Claro, muy Pues bien. gracias y hasta otro momento. Encantado, Facundo. Vamos con el último apartado de hoy en Ahora Marbella, en Marbella Radio 107.6 y en Televisión Marbella también. Vamos a hablar un poquito de historia o de asuntos relacionados con la historia. Tengo como invitada a la doctora Lina Urbaneja Ortiz, que además de doctora en historia es cronista de Istán, hija predilecta de Istán también. Tiene una serie de publicaciones como una breve historia de Istán, Marbella y su tierra en el final de la época musulmana, en la transición de la época musulmana a la cristiana, y dos novelas de carácter histórico relacionados con su tema estrella de toda la vida, que son los moriscos. La primera se llamó Ataifora, una mujer a la deriva, y la segunda, que se presentó hace unos meses, La promesa de Hamet, un morisco en el desierto. Esos son los dos títulos. Lina Urbaneja, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Bueno, ahí te tenemos. Vamos a hablar contigo un poquito. Lo primero que te voy a preguntar, ¿cómo van funcionando los libros? Pues no lo sé, yo no he preguntado si se han vendido mucho o no. Supongo que, bueno, la gente que lo han comprado lo está leyendo y la opinión es buena. Eso siempre alegra un poco. Claro, es una manera de introducir en la historia seguramente. Tú escribes un libro sobre los moriscos de Istán, que lo tienes como Mudéjares y moriscos de Istán, y la persona que no sea historiador o historiadora o que no le interese realmente la historia difícilmente lo vaya a leer. Sin embargo, con una novela histórica estás introduciendo esa misma historia de manera más amena. Yo creo que este es su propósito, ¿no? Exactamente, la gente ha leído la Ataifora, la leyó mucha gente. Y entonces pues decían, ahora entiendo lo de los moriscos. Y con lo de Hamet en el destierro pues igual, porque lo único que pretendo es hacer todo el proceso que siguió el pueblo morisco hasta que desapareció totalmente de estas tierras. Bueno, Lina, te vemos medio regular. Mueve un poco el teléfono a ver si aparece tu cara ahora te vemos ya entera. Ahí ya tenemos el rostro entero. Bien. Es que la silla se mueve. Espera. Sí. ¡Ay, qué desastre soy, Paco! Bueno, es igual. Lo importante es que se te escuche y se te oye perfectamente. ¿Por qué los moriscos tienen tanta importancia en la historia de Istán? Pues mira, no es que yo pretenda resaltar el pasado de mi pueblo ni nada de eso, no. Simplemente por casualidad Istán tuvo unas actuaciones muy determinantes en la rebelión de los moriscos, fue todo debido al azar, no lo pensaron, se echaron de cabeza a la rebelión y eso pues ocasionó una serie de contratiempos y dificultades para los reyes, para los pueblos del entorno como Marbella. Es verdad que luego se perdieron porque fueron abocados a fracaso. Era una rebelión que no tenía perspectiva de éxito, sin embargo ellos estaban tan desesperados que se lanzaron al vacío. Y eso yo creo que había que resaltarlo, porque tú como historiador sabrás que hasta hace no muchos años las historias locales no eran tenidas en cuenta. Y ahora pues ya parece ser que se están valorando porque la historia general tiene que nutrirse de pequeñas historias, ¿no? Y sencillamente por eso no quería resaltar la importancia que tuvo Istán en aquella época. Claro, tú has dicho algo importante y es valorar esa suma de historias necesaria para construir la historia general. Efectivamente, así es. Bueno, entre Ataifora y la promesa de Hamet hay una continuidad natural, diría yo. Sí. Es una especie de saga que entiendo que te llevó mucho tiempo prepararlo
y investigarlo y darle la forma coherente para que realmente se entienda, porque se cuentan muchas cosas, no es algo simple. Es que fueron muchos acontecimientos los que se sucedieron en cadena. Ahmed empieza una vez que el duque de Arcos llega al fuerte de Argoto y se queda y se hace con los que estaban allí refugiados. Y luego pues todo el periplo de la deportación, del traslado hacia tierras de Castilla. Estuvieron un mes con un clima horroroso que fue aquel año, caminando por caminos donde era dificilísimo transitar, sin carros. Yo creo que esa época, la deportación de los moriscos, ha sido uno de los actos más vergonzosos que tiene la historia de España. ¿Habría alguna forma, o crees tú que debería de alguna forma, que públicamente reconocerse ese error histórico que se cometió políticamente en aquel momento y que ha quedado ahí un poco eclipsado en la historia? Yo siempre lo he dicho, el Estado español debería pedir perdón al pueblo morisco, porque lo pidió a los judíos, y los judíos como tenían dinero, pues encontraron poco en Europa, en Portugal. Los moriscos lo tuvieron muy difícil incluso. Cuando cruzaron al norte de África, hubo países que no los quisieron aceptar, que eran más evolucionados que los de allí. Y aquí no los querían, pero allí tampoco. Y los moriscos tuvieron muchos problemas para adaptarse. Ya. Se dice que no hay dos sin tres. Esto lo digo porque seguramente completarás la trilogía y detrás de Hamed vendrá alguien más. Sí, ya tengo previsto terminar la saga. Lo que pasa es que esta novela nos va a costar mucho más localizar, porque no estoy yo en disposición de moverme mucho por los archivos, pero bueno, tampoco tengo prisa y en algún momento terminaré por cerrar este periplo de la historia no de Istán solamente, digamos que es todo el obispado de Málaga, ¿no? La tierra de Marbella, generalmente. Claro, porque ese concepto de tierra de Marbella, que tú lo pones muy claro en tu libro, que forma parte de tu tesis doctoral también, ese concepto no ha sido demasiado divulgado y no es demasiado conocido, no digo ya por el público en general, sino incluso por los historiadores. Yo recuerdo cuando defendí mi tesis doctoral que dos miembros del tribunal, cuando yo le enseñé un mapa que me hizo Ángel Rojano con todos los pueblos que componían la tierra de Marbella, me dijo, bueno, ahora sí sabemos cuál era la tierra de Marbella, porque es que antes no teníamos ni idea, y es que nunca había interesado la historia de este territorio a ningún historiador. Formaron parte de estudios generales, pero lo que era la tierra de Marbella en sí no había sido estudiada. Y yo tuve la suerte de cogerla, ¿no? Y sacarla a la luz. En realidad es eso, la tierra de Marbella es un concepto territorial que existió, y no solamente mientras estuvieron los moriscos, sino que después también durante mucho tiempo se habló de la tierra de Marbella, y luego se cambió por la jurisdicción de Marbella, pero bueno, ahí estaba yo. Tú has sido y eres una historiadora que yo creo que habrá hecho kilómetros de archivos, en el interior de los archivos, y para ir de uno a otro. ¿Tus fuentes cuáles son fundamentalmente? ¿Cuáles han sido? Yo todo lo que haya sido archivo he ido sin ninguna duda, y además me he gastado un montón de dinero. Tengo aquí mi casa llena de cajas de documentos de archivo, pero bueno, de un archivo esto es como escalar un árbol, de una rama te lleva a otra. Y lo que pasaba era, perdón, que es que creo que estoy un poco resfriada. Pasa que tú estás mirando unos documentos y de pronto te enteras de algo que no lo tenías previsto, y ahí vas saltando a otro documento, a otro archivo,
y yo creo que eso no se termina nunca. Siempre digo que el día que los archivos terminen de sacar los fondos que tienen, muchos historiadores quedaremos por mentirosos, porque nada se puede dar por definitivo. Lina, ¿cómo crees tú que influirá o ayudará, o no sé cómo decirlo, la inteligencia artificial a los investigadores históricos? Pues esa es una gran incógnita. De todas formas, yo tengo una sobrina que de vez en cuando le hace preguntas a la inteligencia artificial, pero mira, concretamente el otro día estábamos poniendo la prueba y le hice unas preguntas sobre, por ejemplo, el cubo escalante y se limitó a contestar lo que ya está publicado y te dice que vaya a los archivos especializados. Supongo que la inteligencia artificial en algún momento estará actualizada, pero de momento no es muy fiable, porque te dicen lo que ya otros historiadores han escrito, ¿no? Entonces, es verdad que yo me puedo ir a otro archivo, pues claro, que es lo que he hecho siempre, pero no necesito que me manden ellos, claro. Ya voy yo sola. Bueno, cuando tú escribiste aquella historia de Istán, breve historia que hace ya, hará 25 años o así, ¿no? ¿Cuál? La historia de Istán. La de José Luis. Sí, la que hiciste con José Luis. La de José Luis me parece que fue en el año 88. 80. No, porque no me acuerdo. Bueno, lo que quiero decir es que hasta entonces prácticamente nadie había escrito nada de Istán. Tú fuiste pionera, eres la cronista oficial de Istán, pero es que además tu pueblo, la gente de tu pueblo en algún momento deciden que tú eres hija predilecta del pueblo. Y eso yo creo que es un orgullo, ¿no? Eso es un orgullo y una gran responsabilidad, porque ya lo dije el día que tomé posesión de ese título, que ser cronista oficial de Istán para mí era normal. No me causaba ninguna duda, pero ser hija predilecta, bueno, es un orgullo y además una gran responsabilidad, porque fíjate la de gente que estuvo de acuerdo con ese nombramiento, ¿no? Y eso pues te tiene que dar un poco de miedo el no estar a la altura del nombramiento. También tú haces una labor didáctica importante con las muchas conferencias que pronuncias. De vez en cuando hay oportunidad de escuchar tu magisterio. Y esa es una forma también, es otra faceta que yo creo que forma parte de los historiadores cuando desarrollan una faceta docente. Y tú eso lo tienes claro. Sí, sobre todo ya no voy tanto ya he dejado de ir a congresos y todo eso, pero mira, para mí ir a un congreso y exponer cosas casi siempre de Marbella o de Istán, que siempre, yo me acuerdo cuando en el Congreso de Historia de Andalucía hablé sobre los molinos hidráulicos de Istán. Otro día que estuve hablando y tuve el honor de hablar delante de don Antonio Domínguez Ortiz, que durante 12 minutos supo que Istán existía y que todo eso. Entonces, a mí en realidad lo que me gusta es pues divulgar todo eso. Yo creo que al final los historiadores lo que nos gusta es explicarle a la gente lo que hemos encontrado y sobre todo pues, que lo entiendan, hacerlo de una manera didáctica. Y yo siempre digo que utilizando un lenguaje sencillo, coloquial, todo el mundo te entiende, porque la persona que está muy preparada te entiende de las dos formas, pero si utiliza una jerga complicada, la gente el título ya no comprende y se aburre, ¿no? Yo siempre trato eso, de contarle las cosas a la gente de una manera asequible. Bueno, Lina, yo te agradezco mucho que hayas estado hoy, a pesar de que no te lleves muy bien con la técnica del móvil. Pero bueno, no. Hemos podido... Para mí es el WhatsApp. Yo creo que
videollamada. A veces mi nieta me llama, pero no soy de teléfono, no me gusta mucho el teléfono. Lo importante es que hemos podido hablar de historia. Yo voy a recomendar desde aquí estas 2 novelas de Lina Urbaneja: La Taifora, una mujer a la deriva, y La promesa de Hamed, un morisco en el desierto. La tercera... No, en el destierro. ¿Qué te iba a decir? A Taifora estamos pensando sacar una segunda edición revisada porque está agotada. Y esa edición tenía algunos fallos. Yo ya lo he corregido y solo me falta pues pensar si me decido a sacarla o no. Hombre, pues tienes que sacarla porque si no nadie te la va a poder comprar. Así que ve haciendo una edición nueva y que la gente se vaya ya apuntando. Bueno, repito el título de la segunda: La promesa de Hamed, un morisco en el destierro, no en el desierto. Se podría haber ido desterrado al desierto, pero no es este caso. No, el desierto en este caso eran los caminos de España. Lina, muchas gracias. Gracias, Paco, a ti. Despedimos esta edición del lunes de Ahora a Marbella. Mañana estará aquí Bárbara de Cárcer para seguir con este programa con la compañía de la radio. Estuvo en la parte técnica Cristóbal Ruiz. Gracias a todos, hasta la próxima.